Hola, mi nombre es Gustavo Herrera, estudiante de Comunicación Social de la Universidad Fermín Toro. En este video vamos a hablar de la política comunicacional en Venezuela. Pero antes de entrar en materia, vamos a hablar de la definición de política comunicacional en general. Este es un conjunto deliberado de principios y normas que deben regir el funcionamiento y la utilización correcta de los medios de comunicación y de información, al servicio de los objetivos democráticamente elegidos por las comunicaciones nacionales y por las normas de un país. Ahora, teniendo claro su definición, ¿quién formula la política comunicacional en Venezuela? La misma se formula a través de la Constitución venezolana, que por medio de diferentes artículos autoriza al Estado, en este caso el gobierno en curso, el poder de regir los medios de comunicación e información del país, a través del título quinto de la Organización del Poder Público Nacional. En el capítulo primero del Poder Legislativo explica las competencias del Poder Público Nacional, que involucra a los diputados y a la Asamblea Nacional, aplicando la Ley Orgánica de Telecomunicaciones. En el artículo 2, número 1, que garantiza la protección de los usuarios, y en el artículo 3, las telecomunicaciones y el espectro radioeléctrico es de absoluta competencia de Conatel. Bien, en el artículo 7 que aplica las concesiones y además en el capítulo segundo de Conatel y en el artículo 35 al 48 además detalla lo que es la ley del ejercicio del periodismo y también la ley de responsabilidad social en radio y televisión. Por otro lado, en el artículo segundo del Poder Ejecutivo, este involucra al presidente, vicepresidente y ministerios de Venezuela. Este último existen 27 ministerios, pero dos son los principales en la política comunicacional del país, que son información y comunicación, telecomunicaciones e informática, y en este apartado involucra a Conatel, que tiene tutela administrativa por parte del ministerio, pero goza de autonomía técnica, financiera, organizativa y administrativa, y está dotada de personalidad jurídica. Y finalmente, en el capítulo cuarto del Poder Ciudadano, que incluye las secciones de Defensoría del Pueblo, Ministerio Público y la Contraloría General de la República, que a través del artículo 80 la Contraloría General de la República Venezolana podrá designar un funcionario para que actúe como observador en lo que es las sesiones de la Comisión de Conatel de Oferta Pública, con derecho a participación. Reglamentado de esta ley, podrá determinar la intervención de otros observadores si el mismo lo requiere. ¿Por qué parto que es la Constitución? Porque es el que le da el poder al Estado para regular a través de diferentes leyes como Conatel el control y el uso correcto al beneficio del ciudadano sobre los medios de comunicación e información en Venezuela. Es importante que gracias a la Constitución tienen este poder. Bien, pasamos a la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los actores que participan? Los actores que participan son los siguientes: el Estado, operadoras y prestadores de servicios de telecomunicaciones y, como lo hemos mencionado, los ciudadanos. El Estado es el que es representado por todos los organismos del poder público. Operadores y prestadores de servicios de telecomunicación es lo que integra las empresas de telecomunicaciones, medios de comunicación. Y los ciudadanos, por supuesto, que son los ciudadanos y los organizados en asociaciones, grupos, partidos, gremios y sociedad civil dentro del país. Estructura de la política comunicacional en Venezuela. Empezamos la estructura, sería de la siguiente. Iniciamos con el directorio de responsabilidad social, que implica el director de Conatel. Esto lo preside un representante de ministerios, bien sea información, cultura, educación, INDECU, Instituto de la Mujer, Consejo del Niño y Adolescente, y un representante de las iglesias, donde entran las organizaciones de los usuarios, y un docente de representante de la Escuela de Comunicación Social. Este está regulado
y contiene lo que es dentro de la responsabilidad social en radio y televisión, que es aplicada y desde el año 2004 y entró en vigencia el 8 de diciembre del año 2005. Además, aplican y autorizan las concesiones en dos ofertas. La primera oferta sería la oferta pública, que lo componen las operadoras de televisión por cable, operadoras de telefonía fija celular, entre otras. Y la segunda es la adjudicación directa, que son emisoras de radio en señal abierta, lo que es televisoras en señal abierta, medios comunitarios, entre otros. De una manera más sencilla y clara de explicar bien sería, la oferta pública son como lo que sería el sector privado, el empresario, lo que tienen un fin lucrativo de inversión. Deben tener una inversión económica, bien sea un número de plantilla, equipos, lo que es cámara, o sea, equipos de telecomunicaciones que tienen que ser adquiridos bajo su propio dinero del empresario. Esto es una oferta pública donde bien sea se hace un concurso, cumple una serie de reglamentos y si Conatel cree que lo vas a usar de uso correcto y siempre beneficio ciudadano, le da lo que es la concesión. Por otro lado está la adquisición, que es mucho más diferente. ¿Por qué? Porque no hay un fin lucrativo, es un fin social, es un fin comunitario, es presentado por comunidades, por alcaldías, por gobernaciones, por universidades, centros de salud, escuelas, es algo mucho más institucional, se podría decir. Pasamos a la siguiente pregunta, que es cómo ha evolucionado la política comunicacional en Venezuela. Es un tema muy abierto porque siempre desde el gobierno de Hugo Chávez Frías la libertad de expresión y la política comunicacional de este país se ha cuestionado y se ha criticado diciendo que bien sea es muy mala, que no hay una libertad de expresión porque es conocedor el gobierno socialista de cerrar muchos medios de comunicación, tanto audiovisuales como emisoras de radio, páginas web y también ha realizado diferentes sanciones. Pero ¿esto por qué? Muchos piensan que es a través de la dictadura. Bien sí, Chávez ordenó el cierre de Radio Caracas Televisión en su programa A lo Presidente, pero lo hizo basándose de la ley. ¿Por qué? Porque Chávez, a pesar que dio la decisión y la orden, no fue el que lo cerró directamente, que dijo no se cierra, no. A RCTV se le terminaba su tiempo para transmitir su concesión y el Estado lo que hizo fue no renovárselo básicamente, y por eso fue el cierre. Eso ocurre en todas partes del mundo. También en Estados Unidos, que muchas personas ven a Donald Trump como un ejemplo de libertad de expresión, pero Donald Trump ha sido el presidente de Estados Unidos que más se ha metido directamente con los medios de comunicación de este país. Lo que pasa es que a diferencia de Hugo Chávez, cuando llega al Estado viene de presidentes anteriores de la derecha que tenían muy buena relación de medios de comunicación y no existían tantos medios de comunicación del Estado porque básicamente los presidentes de la derecha tenían muy buenos intereses con los medios de comunicación privados y ahí como se planchaba, se podría decir, va a ambos intereses. Con la llegada de Hugo Chávez Frías no, porque este venía de otra ideología, otra manera de gobernar y no tenía mucha simpatía con lo que es los medios de comunicación privados. ¿Qué política aplicó él? Lo que hizo fue crear medios de comunicación alternativos. Lo que hizo fue crear medios de comunicación no solo informativo como ya existía en Venezuela de televisión, sino también medios de comunicación de entretenimiento educativo, pero del Estado. También creó a nivel internacional para contrarrestar lo que es la cadena de CNN, Telesur, que mostraba lo que según él no mostraba CNN. Esa es, yo creo que es la mayor política comunicacional que pudo realizar el presidente ya fallecido Hugo Chávez Frías, que es darle el poder comunicacional al pueblo, que anteriormente era algo privatizado y solamente tenían derechos muy pocas personas. Yo he trabajado en diferentes medios de comunicación y entrar para un medio de comunicación privado es sumamente difícil y era sumamente más difícil y en diferencia a un medio de comunicación público había muchas más oportunidades de entrar cuando éste daba un mejor sueldo aún en comparación de los medios de comunicación privados. Esto es como una batalla. El presidente Hugo Chávez Frías lo que hizo fue batallar lo que es los medios de comunicación privados y controlarlos, porque anteriormente en Venezuela los medios de comunicación hacían básicamente lo que les daba la gana, por así decirlo. Que no lo digo en mal sentido, lo digo en el mejor sentido posible porque mostraban cuando asesinaban a las personas,
tiroteo, mostraba un sinfín de cosas y no era el único objetivo informar a la sociedad, sino manipularla y mostrar la verdad que ellos querían que vieran, porque hay muchas verdades en el mundo. La verdad de los medios de comunicación privados, la verdad de los medios de comunicación del Estado y las verdades de todos. Entonces ellos querían vender la verdad que a ellos les convenía. No era la verdadera verdad, sea buena o mala, sino la verdad que el interés que ellos tenían. Entonces lo que hizo fue el gobierno de Venezuela crear diferentes leyes, como fue presentado en el 2004, aprobada en el 2005, para tener un control de la información y del contenido que se transmite según la hora, que anteriormente no era controlada y había mucho más libertad. Vuelvo a citar el ejemplo de Donald Trump cuando con CNN, que es una cadena de televisión informativa muy respetada en Venezuela y con mucha credibilidad. Y cada vez que CNN dice algo que el presidente Donald Trump cree que no es verdad o que está mintiendo, automáticamente responde en sus redes sociales y acusa públicamente, sin miedo alguno, a este medio de comunicación y lo amenaza con cerrar. Eso también ocurre con el gobierno para ese entonces de Hugo Chávez Frías. La diferencia es que Donald Trump, por supuesto, tiene mucho más poder y ha cerrado muchos más medios de comunicación, muchas emisoras de radio, pero no dicen nada por lo que es temor o miedo de sufrir las mismas represalias, cosa que no pasó con el presidente Hugo Chávez Frías, que hizo lo mismo, cerró a través de una ley, pero fue bombardeado. ¿Por qué? Porque eran los intereses de los medios de comunicación que el pueblo creyera eso y no hacerlo ver de otra manera. No estoy cuestionando que esto haya sido correcto lo que hizo el presidente para ese entonces Hugo Chávez Frías, sino que es el punto de opinión de la evolución de la política comunicacional, lo que es en Venezuela, dándole más poder de los medios de comunicación al pueblo para crear sus propios medios, para fomentar lo que estaba pasando, para ver y contrarrestar lo que es la batalla comunicacional que estaba llevando el sector privado a través de los diferentes medios de comunicación de su propiedad. Bien, esto ha sido mi exposición. Como les dije, mi nombre es Gustavo Herrera, estudiante de comunicación social de la Universidad Fermín Toro. Será hasta la próxima.